Muy buenas, bienvenidos a la clase de hoy lunes 30 de marzo, clase de química. Ya os mandé el otro día un vídeo y pedí que describierais mi camiseta y para mi sorpresa solamente la han descrito 7 personas. Entiendo que de esas 30 visualizaciones que tiene el vídeo son esas 7 personas que lo han visto un montón de veces o tengo amigos por otras partes. En fin, espero que lo sigáis viendo, que intentéis llevar el ritmo. Yo modestamente puedo hacer lo que puedo y bueno, intento que más o menos sigáis las explicaciones. Vamos a ver ahora la parte segunda del tema del átomo, que corresponde con algunas excepciones del orden de llenado, que ya nos va a conducir a las propiedades periódicas. De tal manera que os las he clasificado en función de qué grupos van a ser los afectados, basándonos siempre en el principio de mínima energía. De tal manera que el grupo 6, que sería el grupo cuarto de los metales de transición, va a estar afectado por este motivo. Vamos a empezar analizando, si os parece, qué es lo que pasa con la configuración electrónica del cromo, cuyo número atómico es 24. Aquí os he puesto la forma de ponerlas en forma de kernel. Kernel es una palabra alemana que significa núcleo. Es decir, podemos poner la configuración electrónica del gas noble anterior y a partir de ahí nos evitamos escribir toda la configuración con todos los niveles y orbitales que se van rellenando. Argón 4s2, 3d4. Yo sé que los espectros de emisión me dicen que la configuración corresponde correctamente a otra. ¿Qué va a ser esta? Va a ser argón 4s1, 3d5. Quiere decir eso que probablemente lo que nosotros vamos a tener ahí es que muy probablemente nos quede semilleno el orbital 4s, semilleno el orbital 3d, y esto va a dar lo que se denomina una estructura de semicapa llena, que a efectos prácticos implica mucha estabilidad como la estructura de capa llena, la de los gases nobles. Entonces, si se puede alcanzar esa estructura de semicapa llena, se va a alcanzar, que es lo que tenemos aquí. Es especialmente estable. Esto le va a afectar al molibdeno, pero no al wolframio. El wolframio va a ser un caso especial y no le va a afectar dentro de esos elementos de lo que sería el grupo sexto. Luego tendríamos el grupo 11, en el que vamos a encontrarnos con el cobre, la plata y el oro. Os he puesto ahí las configuraciones electrónicas ya como aparecen realmente, no las configuraciones electrónicas teóricas, y de esa manera pues nos va a quedar precisamente lo que es la configuración esperable, que va a ser para el cobre, argón 4s1, 3d10. En este caso vamos a tener el orbital 3 de lleno, pero el 4s va a estar semivacío, igual que el 5s1, 4d10. Cuidado que aquí, en el caso del oro, ya vamos a tener el orbital 4f en medio, entonces vamos a tener el 6s1, 4f14, 5d10. Aquí os he puesto la representación de diagrama de orbitales que tenemos que acostumbrarnos a realizar, que va a implicar que tenemos lo que es el orbital 4s por un lado, lo que es el orbital 3d por el otro, y ir colocando las correspondientes flechas que van a indicar los diferentes spins. Empezamos por el spin que va hacia arriba y como solamente vamos a tener uno, vamos a colocar simplemente un spin. Y luego el 3D pues va a estar completamente apareado. Siguiendo el principio de máxima multiplicidad de Hund, empezaremos rellenando todos los spins que vayan hacia arriba, los correspondientes 5 orbitales de 3D que tenemos aquí, y acabaremos por los otros que van hacia abajo. De tal manera que nos va a quedar esta estructura que tenemos aquí. Lo mismo nos ocurriría, por ejemplo, si tuviéramos lo que es la plata, lo que es el oro, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Bueno, cosas importantes a tener en cuenta. Dentro de estas dos excepciones al orden de relleno que tenemos que saber bien, vamos a encontrarnos con lo que va a ser el comportamiento que pueden tener los diferentes elementos frente a un campo magnético externo, puesto que ya sabemos que los electrones en su movimiento orbital van a generar o llevan asociado un campo magnético intrínseco por el hecho de ser cargas eléctricas en movimiento. Esto implica que pueden interactuar con el campo magnético externo generado, por ejemplo, con un imán. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que vamos a clasificar a la sustancia según su comportamiento en tres categorías. Las dos fundamentales van a ser el paramagnetismo y el diamagnetismo, que las hemos colocado aquí en negro, y luego hay otra que es el ferromagnetismo, que se puede considerar un tipo especial de paramagnetismo, ¿de acuerdo? El paramagnetismo implica que los electrones que vamos a encontrarnos en el elemento van a estar desapareados. Y si están desapareados, quiere decir que están ellos solos y que ellos pueden interactuar generando un campo magnético que va a interactuar con el campo magnético externo. En general, esa interactuación implica una atracción. Y este caso sería, por ejemplo, que pueda presentar platino, estaño y aluminio.
El diamagnetismo, di, implica que hay dos electrones. Dos electrones apareados quiere decir que el efecto del campo que ejerce uno con un spin va a ser el efecto de campo contrario que ejerce el otro con un spin contrario. Se van a anular ambos campos magnéticos y a efectos prácticos no existen, no son capaces de interactuar con un campo magnético externo. De tal manera que no van a ser atraídos, incluso se pueden llegar a repeler por la presencia de un campo magnético externo. Ese sería el caso del cobre, el oro y el cobre, el oro y el plomo, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Y luego tendríais otro ejemplo, ¿vale? Que corresponde a lo que son los ferromagnéticos. Los ferromagnéticos son muy característicos, son siempre el hierro, el cobalto y el níquel. Y tienen una propiedad, que una vez que se imantan, van a tener esa propiedad para siempre. El magnetismo queda inherente a su naturaleza. Por tanto, van a sufrir una atracción con respecto a los metales. Si somos capaces de imantarlos, van a mantener dicha propiedad. Por ejemplo, para hablar de lo que es el diamagnetismo, si nos vamos al caso del cobre, el caso que hemos comentado antes, tenemos aquí representada su estructura. Bueno, pues en este caso lo que vemos es que están todos los electrones apareados. Bueno, pues como están todos los electrones apareados menos este, vamos a tener en total 5 pares apareados y por tanto estos pares apareados no van a sufrir ningún tipo de atracción. Es muy leve la pequeña atracción que pueda tener ese electrón. ¿Qué es lo que pasa con el aluminio? Lo tenemos aquí representado. Su estructura basándose en el kernel, neón 3s2, 3p1. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en ese caso vas a tener los 3 electrones se podrían desaparear, ¿vale? De esa manera van a quedar todos desapareados, van a sufrir una fuerte atracción respecto a un campo magnético externo, ¿vale? Que sería el caso característico de un paramagnetismo. El ferromagnetismo lo podemos comentar, lo vamos a comentar ahora en el vídeo siguiente cuando hablemos de las valencias más características de los iones y de los elementos. Pero va a ser un tipo especial de paramagnetismo. Vamos a tener electrones desapareados. Vamos a verlo ahora en el siguiente vídeo.